Las siguientes historias fueron basadas en hechos reales del maestro Chamantirgua, enviadas por el joven Aníbal de Tristán, adaptadas por Guerrero de Luz. El duende se lo llevó. Hace un tiempo atrás, el maestro Chamantirgua fue llamado a una comunidad llamada Virgen de la Sierra, aproximadamente a unos 40 minutos de la ciudad de León, Guanajuato. Fue contactado por una señora de nombre Erlinda. Unos días después de la llamada, llegamos hasta aquel lugar. Yo como su asistente recibí la llamada aquel día. La señora a grandes rasgos me contó lo que sucedía en la comunidad. La señora Erlinda tenía un hijo de nombre José María, el cual había ingresado al seminario diocesano de León, ya que quería convertirse en sacerdote. Pero doña Erlinda tenía un fuerte problema con sus padres. Don Pascual resultó ser un nahual, pero un nahual que no se dedicaba a hacer el mal. Simple y sencillamente, se convertía por gusto o cuando quería cazar algunos animales para comer. Estaba separado de doña Celia, su esposa, desde hacía más de 20 años, pues ella era una bruja que se dedicaba a robar niños y hacer sus maleficios en aquel lugar de la sierra. Doña Celia era una mujer muy mala. Don Pascual, a pesar de que pudo ser malvado, al tener la potestad de convertirse en un gran nahual, jamás quiso dañar a nadie. Por eso ambos, tanto él como doña Celia, tenían fuertes problemas. Aparte que a don Pascual le agradaba la idea de que a su nieto José María, al cual adoraba por encima de todas las cosas, se convirtiera en sacerdote y entregara su vida a Dios. Pero doña Celia quería todo lo contrario. Ella a toda costa blasfemaba y quería impedir que José María siguiera en el seminario. Una noche José María, angustiado porque sus abuelitos se peleaban, ya que a los dos los quería por igual, a pesar de lo que eran, decidió vagar por la sierra tratando de aclarar sus pensamientos, aclarar su mente. Se sentó al pie de un árbol y sin saber en dónde se encontraba se quedó dormido. Pasaron algunos minutos. Transcurrido ese tiempo, sintió que alguien jugueteaba con su mano izquierda y que le quería quitar un anillo de oro que llevaba en su dedo medio o cordial. Abrió los ojos muy espantado, viendo a un pequeño hombrecito de muy baja estatura, el cual no se espantó ante la presencia de José María. José María, fascinado por aquel ser que estaba jugando con su mano y que le sonreía, recordó que aquel lugar se decía estaba poblado de duendes. Sabiendo dentro de sus estudios que los duendes tienen más cosas que pertenecen al mundo espiritual, le ofreció un dulce y resulta que aquel duende quedó maravillado de José María al ver la amabilidad de aquel muchacho y siempre estuvo en todo momento protegiéndolo. Los problemas iban más y más fuertes entre sus abuelos. Dicen los vecinos que don Pascual acudía convertido en un enorme perro, y doña Celia se convertía en una horrible y gigantesca lechuza. Peleaban todas las noches en el bosque. José María, un tanto asustado y harto, le pidió al duende que lo llevara a un lugar donde descansar y no saber más de aquel problema. Y así fue. Todas las noches José María se perdía de su casa o cuando estaba en el seminario. Una tarde el padre superior le mandó hablar a doña Erlinda para explicarle que José María estaba muy mal. Resulta que una tarde, el padre fue a visitarlo a su habitación, porque escuchó que éste estaba platicando con alguien. Cuando tenía que tener un rato de oración y silencio, se les prohibía hablar o platicar. El padre, asustado, vio cómo aquel hombrecito le sonreía malévolamente, y que José María estaba tan apacible con él, como si nada extraño sucediera. Eso se lo comunicó a doña Erlinda, la cual mandó a llamar a sus padres, y les pidió que dejaran sus pleitos. El nahual y la bruja comenzaron a discutir. En eso llegó su nieto. Amenazándolos les dijo que jamás lo volverían a ver, pues estaba harto de aquella situación, de que siempre estuvieran peleando, cuando él solo buscaba regocijo o tranquilidad espiritual en aquel lugar. Desgraciadamente sus abuelos no comprendieron, y siguieron discutiendo hasta herirse fuertemente. Pero esa misma noche, José María desapareció, a pesar de que lo buscaron acompañados de autoridades, e inclusive hasta de militares que se encontraban acampando en la zona.
Nunca jamás lo encontraron. Se dice que el duende se llevó a José María para siempre. Don Pascual, entristecido de aquella situación, se dejó caer por un acantilado, muriendo instantáneamente. Doña Celia, a pesar de todo, blasfemaba en contra de Dios y seguía cometiendo atrocidades, hasta que se dice que una turba de vecinos la mató. El maestro, tratando de darle consuelo a doña Arlinda, lo único que pudo hacer por ella fue orar por el eterno descanso de José María. Duelo entre un nahual y un chamán. Fue en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, lugar de mucho misticismo, donde a los nahuales, a decir de algunas personas, se les conoce como sápiros, los cuales cometen sus fechorías transformados, no en un perro negro como es lo más común, o algún otro animal, sino en un pequeño demonio de baja estatura, de color rojo. Las personas al verlos huyen despavoridas. El maestro Chamantirgua fue llamado para atender una situación de esta índole, ya que en aquellos lugares empobrecidos y muy lejanos de la ciudad, se encontraba un brujo al que llamaban Calixto, el cual hacía mucho daño a todos los pobladores de la región. Abusaba de las mujeres, se robaba el ganado, gallinas y demás animales para devorarlos. En sí solamente los mordisqueaba y devoraba parte de su cuerpo para después dejar el resto por ahí abandonado. Echaba a perder las cosechas, pudriendo todo fruto que daba la tierra, sin imaginar el gran daño que causaba en los dueños de aquellos sembradíos. Pero todo llegó al colmo cuando una familia notó, el padre y la madre, que su hija menor de nombre Gisela tenía un extraño comportamiento. Continuamente Calixto visitaba el poblado muy ataviado y enjollado, vestido con una ropa muy cara, siempre montado en su caballo. Calixto era una persona no tan agraciada físicamente. Era obeso y de muy baja estatura, pero utilizando su poder diabólico, atraía a mujeres casadas o muy jóvenes para abusar de ellas y después asesinarlas ofreciéndolas en tributo a la innombrable. Gisela era una muchacha muy guapa, de piel morena, ojos verdes, un cabello muy largo y bonito. El brujo Calixto puso los ojos en aquella hermosa mujer para perpetuar su estirpe, sin que nadie pudiera impedirlo. El maestro chamán fue llamado por los padres de aquella jovencita para tratar aquel caso. Él aceptó ir, pero antes de eso, tuvo una dura preparación, pues enfrentar a un nahual no es cualquier cosa, es enfrentarse, según dicen, al demonio mismo. El maestro, después de aquellos días de preparación, cuando se sintió listo, llegó a aquel poblado de Pinotepa Nacional, Oaxaca, para hacerle frente a aquella bestia humana. Resulta que tendrían que hacer un hechizo especial para amarrar el nahual en punto de las 3:33 de la madrugada, la hora mágica o la hora del innombrable. El maestro comenzó a prepararse. En medio de una gran hoguera, comenzó a hacer las invocaciones pertinentes, y a lo lejos de aquel humilde ranchito, comenzó a escucharse el rugir de una bestia, un rugir de verdad estremecedor para todo aquel que lo escuchara, que hasta la persona más templada y valiente se hubiera asustado. El maestro Chamantirgua, tomando una víbora de cascabel, la empezó a pasar por el fuego mientras decía unas oraciones en latín. Se escuchaba aún más el rugir de aquella bestia. Estaba desesperada, como si tratara de evitar que el maestro hiciera sus sortilegios. El maestro fue atacado aventándole algunas piedras, lastimándolo, pero él no cesó. Aún así continuó en sus intentos de ayudar a Gisela. Gisela, de un momento a otro, cayó retorciéndose en el piso como si algo la estuviese poseyendo. No podían controlarla. Su voz enronquecía hasta llegar a ser una voz macabra. Le gritaba al maestro con groserías que se largara, que él no tenía nada que estar haciendo en aquel lugar, insultándolo y maldiciéndolo. El maestro, pasible, muy tranquilamente, seguía pasando aquella víbora de cascabel que se retorcía igual que Gisela. El maestro notó que cada que pasaba la víbora por las llamas del fuego y se retorcía, Gisela hacía lo mismo. Cuando de pronto observamos que en uno de los árboles llegó un animal que parecía como una pantera, un animal horrible el cual rugía y entre rugido y rugido se escuchaba que decía el nombre del maestro,
que se fuera del lugar o lo iba a lamentar. El maestro, haciendo caso omiso de aquellas palabras, siguió y siguió hasta el amanecer. Gisela no se componía, seguía mal, muy mal. Seguía retorciéndose como si fuera una serpiente electrocutándose. Los padres de Gisela, la familia y demás personas presentes estaban bastante confundidos y preocupados. El maestro chamán comenzó en aquel momento, con un cuchillo muy filoso, a hacerle varias heridas a la serpiente, al mismo tiempo que ponía en ella sal bendita y la rociaba, al igual que agua bendita preparada con algunas hierbas. La bestia ya no se escuchaba más. Ahora eran los gritos de un hombre que decía: Ya no, por favor. Para, por favor. Ya no lo hagas. No sigas. Me estás haciendo mucho daño. Gisela solamente temblaba, pero en aquel momento también dejó de retorcerse, como si algo le hubiera dopado de todo aquello que estaba viviendo desde la noche anterior. Se fue retirando poco a poco entonces el malestar de aquella joven. Gisela empezó a recuperarse. El maestro todavía duró varias horas más rezando, a pesar de su agotamiento físico. Al cabo de algunas horas más, tomando un cuchillo, decapitó a la serpiente y se escuchó a lo lejos un gran grito. Más que un grito, parecía como si una bestia aullara. Todas las personas que aún se encontraban reunidas en aquel lugar se espantaron mucho, pero el maestro les decía que no se preocuparan, que todos tenían que ir a escuchar la Santa Misa el siguiente domingo. Un domingo así fue. Asistimos también nosotros a aquella Santa Misa, y a medida de que Gisela iba entrando a aquel recinto sagrado, algo se desprendía de su cuerpo en forma de ceniza. La gente en pánico señalaba: miren lo que se le está cayendo a esa muchacha. Una ceniza pestilente con olor a un animal muerto. Conforme avanzaba y avanzaba hacia el altar, aquella ceniza se hacía menos visible. Así se le estaba desprendiendo todo lo que estaba encima de ella. El sacerdote asustado también comenzó la misa, y a medida que decía un sermón y decía un santo evangelio, Gisela era la misma muchacha que había conocido toda su familia tiempo atrás. Una muchacha juguetona que hacía lo mismo que todas las adolescentes. Poco a poco fue incorporándose a sus tareas cotidianas como estudiar, ayudar en casa y divertirse con sus amigas con juegos aún infantiles. El maestro, después de aquello, lucía muy agotado ahora. Debido a esa situación, el médico del pueblo decidió atenderlo y tenerlo en reposo en su casa. Mientras tanto, la familia de Gisela dicen que al hacer una revisión en los alrededores del rancho, encontraron al brujo Calixto, pero este estaba tirado muerto, terriblemente cortado, pero lo peor, estaba sin cabeza. Hasta la fecha de hoy en día, el maestro tiene comunicación con aquella familia, la cual no se cansa de agradecerle que haya ido hasta el estado de Oaxaca para ayudarlos con aquel nahual. El regreso de Martín el Nahual. Como hice mención en una historia anterior, llamada Martín el Nahual, Martín fue despedazado por los pobladores de Comanja de Corona, Jalisco, pero se dice que el espíritu de este nahual aún asedia aquel poblado. Aún así ya no puede hacerle daño a nadie, pero se escucha que sufre mucho. Lo que más le ha dolido es que sus hijos se alejaron del lugar, al igual que su esposa. Hace algunos meses el maestro chamán, al encontrarse descansando en su habitación, sintió un aire gélido, un aire que le heló desde sus pies a la cabeza, y supo que era la presencia de Martín. Le preguntó qué deseaba, que si no estaba descansando en paz. Le dijo también que le mandaría hacer algunas misas y le rezaría un rosario. Pero en revelación aquel ser diabólico le dijo que estaba arrepentido de lo que había hecho en vida, que se encontraba vagando en el limbo, y que lo que estaba sufriendo era peor que estar en las llamas del infierno. El maestro, conmovido, ya que en vida lo quiso mucho, pues era como su hermano, decidió hacer oración por aquel espíritu que no encontraba la paz. Varias veces despertó con las piernas rasguñadas y algunos moretones en su cuerpo, ya que aquel espíritu inmundo le robaba la energía,
pues hasta a un chamán se le puede afectar, y más si él quiso mucho a la persona. Mandó hacerle varias misas también, las cuales comenzaron a surtir efecto. Martín se manifestaba de formas distintas en aquellos días, tanto así que echaba a perder los alimentos con su presencia. Se fundían los focos, se sentía el aire gélido donde él se presentaba, hasta que el chamán tomó la decisión de desterrarlo para siempre de su vida y hacer algunos rituales de despojo y olvido. Una noche me pidió que lo acompañara hasta el panteón, a pedirle a las ánimas benditas del purgatorio, porque Martín por fin se fuera donde debe de estar, empezando a hacer algunas oraciones, comenzándose a escuchar cosas espantosas, cosas que querían sacar de concentración al maestro, pero éste no hacía caso, a pesar de lo horrible que se escuchaba en aquel panteón, en donde los guardias de seguridad nos permitieron el acceso después de que el chamán hablara con ellos. Se escuchaban como pezuñas de caballos, como que algo estaba detrás de nosotros. El maestro me dijo que no me distrajera y que lo siguiera solamente a él. Teníamos que darle 7 vueltas completas al panteón, cuando de pronto yo muy asustado le dije que una procesión de personas venía detrás de nosotros. Él apaciblemente me dijo que eran las ánimas benditas del purgatorio, que no tuviera miedo y que rezáramos y rezáramos, y que él me diría cuándo detenernos. Él a cada momento repetía el nombre de Martín. Martín, Martín Rangel Rangel, Martín Rangel Rangel. Descansa en paz descansa. Martín Rangel Rangel, descansa en paz descansa. Y se escuchaba una multitud de personas que repetían lo mismo que el maestro, y así seguimos durante un buen rato, ya que el caminar del maestro en aquel momento era muy lento, pues decía que teníamos que sufrir para que las ánimas del purgatorio nos ayudaran. Esa noche teníamos que sufrir miedo, hambre y desesperación. Esas penitencias eran para ser escuchados. Hasta que de pronto el maestro dijo que nos detuviéramos, pues vio la capilla de aquel panteón tan terrorífico y culminó con sus oraciones ahí, escuchándose cómo celebraban misa ahí dentro. Pero ¿cómo era posible aquello, si no había nadie ahí? Solo el maestro, los guardias que se encontraban encerrados en su casete y yo. El maestro me dijo que escucháramos la Santa Misa. A pesar de que no se veía ningún sacerdote en aquel lugar, se escuchaba la voz de alguien que predicaba el Santo Evangelio, y detrás de nosotros varias personas sentadas. Se miraban sus sombras, y se oía cómo respondían a cada oración. Una vez que se terminó la misa, se escuchó una voz que era la voz del sacerdote, y que hablaba al maestro por su nombre. Le decía que ya no se preocupara, que sus ruegos habían sido escuchados, y que podía irse en paz. El maestro, un tanto mortificado porque sabía que el alma de Martín se había ido a los abismos infernales, derramó unas lágrimas y se persinó, regresando después nosotros a nuestra casa. Hasta la fecha el maestro está un poco más tranquilo, y a pesar de que Martín fue responsable de lo que hizo en vida y que causó su propia muerte, aún lo sigue teniendo el maestro en sus oraciones. Amigos, muchas gracias por haber escuchado estas historias, las cuales fueron basadas en hechos reales del maestro Chamantirgua, un chamán originario de la ciudad de León, Guanajuato, México. Te invito a que te suscribas a este canal, para que así no te pierdas las siguientes historias que subiré próximamente. Historias de terror, 100% reales. Hasta pronto y que Dios te bendiga.